Ramas del derecho soviético. El derecho constitucional se ubica en la Constitución Stalinista de 1936, que no permitió formarse un juicio del espíritu del derecho de la década de los 30. Por una parte, se notó el intento de crear un derecho más técnico y estable, y sobre todo se observó una actitud más positiva frente al derecho como tal. Al mismo tiempo se vislumbra cierta humanización del derecho soviético, con una actitud más benévola frente a la familia, la religión, la propiedad individual, lo nacional y lo folclórico. El 11 de febrero de 1957 se modificó la Constitución de 1936, que tendía a concentrar la legislación en manos de la Unión, limitándose entonces para varias materias: la competencia legislativa federal, a la elaboración de principios OSNOVI, dentro de cuyo marco las entidades federativas deberían hacer sus códigos. Otra figura interesante en este derecho fue el procurador, una creación sui generis, cuyos antecedentes remontan a Pedro el Grande, quien quiso hacer de ese funcionario el ojo del emperador. Durante el siglo pasado se acercó al juez instructor del derecho francés, pero Lenin lo restauró en su antigua gloria en 1922. Se trataba de un cuarto poder, un fiscalizador general de la aplicación de la ley, con poderes de vigilancia que solo lo superaban las supremas élites del partido y del gobierno de la Unión. Contaba con funciones que recuerdan al amparo, defensa de garantías individuales y el ombudsman, mediador entre el individuo y la colectividad. En cuanto al derecho administrativo, se aboca a estudiar cuestiones de la administración pública, reglamenta los procedimientos para resolver los litigios entre los ciudadanos y la autoridad administrativa. El derecho civil regula las relaciones entre los ciudadanos, comprende el derecho de propiedad, de los contratos, la responsabilidad civil y las sucesiones. El derecho del trabajo regula los derechos y deberes de los trabajadores y los patronos. Establece el derecho al salario, las vacaciones, la indemnización por accidentes laborales, pago de primas, licencias por enfermedad, gravidez, viudez, cesantía. Busca la creación de mecanismos legales a través de los cuales los obreros puedan regular y proteger sus intereses. El derecho a la tierra regula los derechos sobre la tierra. En la actualidad, la ley sobre la propiedad del 6 de marzo de 1990 sigue utilizando un lenguaje socialista y conserva la propiedad colectiva, pero en esencia rompe con el principio de centralización estatal de la propiedad de los medios de producción, lo cual es trascendente, pues esto era una característica del sistema jurídico socialista. El derecho fiscal reglamenta los impuestos y la distribución de los recursos financieros públicos. El derecho penal trata los principios generales del delito, las penas y las sanciones. Va ligado a un procedimiento penal con sus respectivas fases de instrucción, investigación, apelación, revisión, entre otros. La estructura de los tribunales o sistema judicial comprende las reglas referentes a los tribunales y a la administración de justicia. En la URSS, los tribunales superiores podían operar en primera instancia, discrecionalmente. En todos casos les parecía interesante, mientras que los casos ya resueltos en primera instancia por un tribunal inferior podían remitirse al superior, no solo por la vía de apelación o casación, sino también por el curioso Matzon, es decir, por iniciativa del tribunal o procurador superior, en virtud del poder discrecional de vigilancia que estos tenían respecto a las sentencias que emanaban de los tribunales inferiores. En los últimos meses de la existencia de la Corte Constitucional rusa, se determinó a sí misma como un tribunal agresivo, encaminado a salvaguardar la emergente democracia rusa. Los informes 20 y 23 de diciembre de 1989 relativos al Poder Judicial se dieron de la siguiente forma. Los jueces y jurados populares son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Tienen aseguradas las condiciones para desempeñar sus impedimentos y con eficacia sus derechos y deberes. En la labor profesional de administración, la intervención de los jueces y jurados populares es inadmisible y exige responsabilidad establecida en la ley. La inmunidad de los jueces y jurados populares, así como otras garantías de su independencia, son establecidas por la ley del Estatuto de los Jueces. La rama del derecho económico refiere precisamente a la materia económica y ha sufrido considerables cambios. Conocida es la importancia que tuvo la empresa estatal soviética, cuya obligación esencial era dar cumplimiento a lo establecido en los planes, sin tomar en cuenta los gustos, exigencias, demandas, intereses o necesidades de los consumidores.
En este aspecto, los economistas soviéticos señalan la existencia de dos métodos de funcionamiento de las empresas, el administrativo y el económico. El método administrativo, que es el que existe actualmente, es criticado duramente por los resultados a los que se llegó. Entre ellos destacan la fabricación de productos de baja calidad e incluso innecesarios por razones de cantidad, inmensas subvenciones a las empresas, con el consiguiente desarrollo de ánimos parasitarios. En práctica general, no de devolución de crédito, en desestimación del progreso científico y técnico, burocratismo, voluntarismo injustificado y arrebatos de placidez. Las características del sistema económico se basan en la precisión real de gastos y resultados, es decir, en la ley de valor. Tiene métodos que toman en consideración el interés económico para la distribución conforme a los resultados del trabajo. En efecto, con la perestroika se busca la apreciación real de gastos y resultados, es decir, la ley del valor dirige la economía. Tiene métodos que toman en consideración el interés económico, la emulación económica, autogestión y democratización, entre otros aspectos. La ley sobre las empresas estatales cuenta con 24 artículos y fue aprobada el 30 de junio de 1987 por el Soviet Supremo de la Unión Soviética. Esta ley parece tener una intención proyectiva, pues al mismo tiempo que dispone, proyecta los caminos, directrices o rumbos a seguir en el funcionamiento de las empresas, y más aún en la economía de la ex Unión Soviética. La ley posee una gran importancia en la estructura de la economía estatal soviética. Es muy novedosa en su contenido, pues rompe con muchos conceptos anteriores de lo que se entiende como empresa soviética. Por ejemplo, el artículo 2.2 establece que la empresa estatal, el colectivo del trabajo, al utilizar como dueño la propiedad social, crea e incrementa la riqueza popular, satisface la comunidad de intereses de la sociedad, del colectivo y de cada trabajador. Los principios que regulan el funcionamiento de la empresa son la planeación, el principio del cálculo económico total, el autofinanciamiento. En tercer lugar, el principio de autodirección socialista. En cuarto, el principio de competencia económica. En quinto, el principio de legalidad socialista. En sexto, el principio de no responsabilidad del Estado por las obligaciones de la empresa. Por su parte, la empresa mixta juega un papel importante para captar la inversión extranjera. Se le conoce en la literatura anglosajona como joint venture, en ruso como совместные предприятия. Son consideradas unidades económicas de producción típica en el sistema de libre empresa, compuesta de dos o más miembros que combinan su capital y experiencia y acuerdan compartir las ganancias y pérdidas que se derivan de su empresa dirigida en forma conjunta. Por último, cabe señalar que las empresas mixtas son una figura nueva en la ex Unión Soviética, pero no en el sistema socialista en general. Ya desde el principio de la década de los 70, algunos países de Europa Oriental, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Polonia y Yugoslavia, contaban con legislaciones que permitían la formación y funcionamiento de empresas de capital mixto, con la participación de empresas de países capitalistas. Así, la legislación de estas naciones busca una forma de actividad económica definida como flexible y pragmática. De todos modos, en la fase socialista, el Estado, en algunas formas, mantenía el control sobre la empresa mixta. Esto puede consultarse en el libro Sistemas Jurídicos Contemporáneos, escritos por Jorge Humberto Zárate, Ponciano Octavio Martínez García y la de la voz Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, editado por McGraw-Hill.